¿Cómo entender el México de hoy? Valdría la pena retornar a su pasado para entender su presente y proyectar su futuro, que más de 500 años no han bastado para cambiar y asumir el compromiso de ser verdaderos mexicanos y no esperar que alguien más defina nuestro propio futuro. Y es que en cada fase de la historia de México ha existido una constante. Sí, una constante que aún permanece hoy en día y que pareciera que más que democracia seguimos viviendo una dictadura. Desde antes de la llegada de los españoles, el imperio azteca se extendía desde el Valle de México hasta las costas del Pacífico y Golfo de México, de Querétaro hasta Oaxaca en el sur, incluyendo Chiapas y Guatemala. Este dominio estuvo apoyado en el poder militar y económico que los aztecas ejercían por medio de sus ejércitos y los tributos que exigían a los pueblos y señoríos conquistados. Sin embargo, los aztecas no lograron someter del todo a los pueblos huastecos, totonacas y tlaxcaltecas, siendo estos quienes prefieren unirse a los extranjeros o conquistadores españoles para derrocar a su enemigo y adversario directo, el imperio azteca. Sin ellos, los limitados españoles no hubiesen conquistado ni la tribu indígena más pequeña, pero nuestros ancestros lo facilitaron, y así se dio la caída de Tenochtitlán y por ende la famosa conquista. 300 años bajo el yugo español, aunque fue peor el instrumento maligno llamado Inquisición, tortura, muerte a todo aquel que pensase distinto. Dice un refrán popular: no hay mal que dure 100 años, pero en México se sobrepasó, y casi 300 años pasaron para decidir que ser independiente era mucho mejor. Luego así surge la fase de independencia, aunque prefiero resumirla en traiciones y más traiciones, y lo interesante de ello, entre los mismos baluartes a quienes seguimos haciendo honor a su lucha. ¿Y todo ello para qué? Para desembocarla en el primer imperio mexicano. México es la única nación que adoptó un régimen monárquico después de su independencia de España. Interesante, ¿no lo creen? Y entonces, ¿cuál fue la ventaja? Intereses y más intereses entre los grupos que peleaban el poder y utilizan al pueblo como instrumento para lograrlo, aunque en aquel momento se hiciese creer que la lucha sería por la independencia. Pudiese mencionar cada fase de la historia de México y sin duda encontraría las mismas constantes: traiciones, traiciones y más traiciones, y el pueblo siempre como instrumento. Tomaré tan solo algunos datos significativos. Por ejemplo, hablemos de 1847, donde el gobierno estadounidense, gobernado por el presidente Polk, envió tropas a los territorios de Alta California y Nuevo México. Hoy, los estados de Nuevo México, Arizona, Nevada y California. En febrero de 1848, la bandera norteamericana ya ondeaba en el zócalo de la Ciudad de México, y así se impuso el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México cedía más de 2.3 millones de kilómetros cuadrados de su territorio, para lo cual Estados Unidos pagó tan solo 15 millones de dólares. Es decir, el equivalente a la tercera parte del territorio estadounidense hoy en día y la mitad del México de 1847. Quizá me pregunte, o nos debemos de preguntar, ¿dónde quedaron todos los insurgentes? ¿Dónde quedaron todos los valientes mexicanos que según la historia arrebataron la independencia a España? Para que México cediese el 50% de su territorio a un costo de 15 millones de dólares, no tan solo fue la estrategia del gobierno estadounidense para llevar a cabo este saqueo, fue la misma complicidad, ¿saben de quién? De los propios mexicanos. Y bueno, para hablar de uno de los actos históricos más importantes de la historia de México, llamada Revolución Mexicana, les comento que es otra de las tantas historias contaminadas por la traición de los mismos protagonistas. Este proceso no fue precisamente la lucha por una mejora a la mayoría de los mexicanos, fue nuevamente el pretexto de la lucha del poder entre grupos que lo deseaban. Por ejemplo, Madero luchó por quitar a Díaz, Díaz se fue y mataron a Madero. Huerta, Villa, Zapata, Carranza y Obregón y muchos personajes más de la historia de México, la Revolución Mexicana, fueron un día aliados y al otro día enemigos. Se mataban los unos a los otros. Y para cerrar esta pequeña reseña histórica, que por cierto no tuvo como objetivo una cátedra de nuestro pasado, más bien considero que fue la búsqueda de la razón, por qué México y sobre todo los mexicanos estamos igual o peor. Dos constantes permanecen y siguen permaneciendo en la historia del México de ayer, de hoy, y pareciera que seguimos construyendo con los mismos vicios de siempre el México de nuestros hijos. Luchas por el poder entre grupos e instrumento de batalla el pueblo.
El México de hoy lo podríamos definir como sangre, miseria y corrupción. Esas tres palabras definen al país totalmente. Estamos igual o peor que el México de entonces. La sociedad está corrompida en lo más hondo. Cualquier personaje en la política no requiere menos de un año para hacerse millonario. México vive una ruptura del tejido social, de violencia, y hay una profunda desesperanza en la mayoría de los mexicanos, y es aquí donde detengo este mensaje para preguntarnos, ¿por qué vivimos esta incertidumbre los mexicanos? ¿Por qué a pesar de ser la mayoría no influimos en las decisiones de nuestra propia tierra? ¿Por qué a pesar del daño que nos hace este sistema putrefacto, seguimos siendo cómplices del mismo? ¿Por qué somos tan indiferentes a la pérdida de vidas de mexicanos? ¿Por qué nos siguen manipulando, controlando y doblegando hasta nuestra propia conciencia? Creo, sin temor a equivocarme, existe algo que los mexicanos no hemos podido desarrollar y sobre todo aplicar, y eso se llama Proyecto México, donde todos y cada uno de nosotros seamos partícipes del desarrollo, crecimiento e implementación de acciones que favorezcan a la mayoría y no al sector privilegiado que política y económicamente han hecho nuestro país y sus pobladores los esclavos del nuevo milenio. Asumir la responsabilidad como mexicanos también significa asumir que el derrocamiento de este sistema es hoy. Nos ha contaminado, dañado y está a punto de extinguir la nueva generación que entre adiciones, pésima educación y formatos de imitación decadentes proyectamos el mismo ciclo de confort que hemos tenido por siglos de existencia. México necesita de ti, de mí, de todos, y entre las miles de diferencias bastará una coincidencia para poder retomar lo que por naturaleza nos corresponde, México. Basta de jodernos y traicionarnos nosotros mismos. Nos sucede en México, por eso ningún movimiento ha fructificado. Nos sucede en Estados Unidos, por eso seguimos siendo pobladores de segunda clase. Y eso no significa que lo seamos, sino que nos educaron a aceptarlo por descendencia. Basta, México es mucho más grande que todos nosotros. Te invitamos a que construyamos uno mejor, partiendo de desechar nuestros grilletes culturales y dejar... Bueno, pues amigos, escuchas con esa introducción, que por cierto se desarrolló este pequeño documental, lo desarrollé el 23 de julio del año 2015, como una crítica a la diversidad de partidocracia que existe en México y nos sigue contaminando hoy en día con réplica aquí en Estados Unidos. Hoy nos acompaña una de esas pizcas que todavía nos vincula a uno de los pocos héroes que yo siempre he reconocido, he resaltado, porque nos hace falta esa valentía que se debe de imprimir en los movimientos. En diferentes debates de historia se ha suscitado el tema Francisco Villa, pero la filosofía, la misión y la visión de Francisco Villa fue totalmente distinta a la visión y la misión de Emiliano Zapata. Y eso siempre yo lo voy a defender, porque había una lucha desde la raíz, desde la tierra misma, una tierra donde se tenía que distribuir a aquellos que la trabajaban. Hoy parte de ese legado, hoy parte de ese vínculo, pues tenemos a una sobrina bisnieta de ese gran líder, su nombre es Brianda Franco, y le damos la bienvenida acompañada aquí de nuestro amigo Raúl Álvarez, que hizo posible que viniese aquí a la región Medio Oeste. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Brianda? ¿Cómo les va? Muy bien, buenos días, Raúl. Es un placer estar aquí contigo y gracias a ti y a toda tu audiencia por recibirnos esta mañana. Y pues contamos con la visita de Brianda, que a su vez también es directora de una casa de cultura, se llama Francisco Franco, y pues ella nos va a hablar un poco y sobre lo que quiera informar a nuestra comunidad. ¿Qué tal, Brianda? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme. Yo soy Brianda Franco. Lo que acabo de escuchar me dio escalofríos porque es algo que desafortunadamente ha ocurrido en nuestro país. Es muy triste pensar que para los mexicanos no hubo éxito al morir Emiliano Zapata, porque la guerra siguió, ¿no? Desafortunadamente, algo que yo siempre les he dicho, que cuando murió Emiliano Zapata piensan que terminó la revolución, pero no fue así. Una prueba de ello es mi bisabuelo, primo hermano de Emiliano Zapata, el coronel Francisco Franco Salazar. Ellos dos eran primos hermanos por parte, sus madres eran hermanas. Mi bisabuelo fue asesinado en 1947 y Emiliano Zapata en 1919. Hay un gran tiempo en el que todavía sigue la lucha. En ese tiempo, pues, el gobierno de Carranza se dedicó a exterminar totalmente a los zapatistas. Y yo recuerdo lo que contaban los abuelos, mi abuela, la hija del coronel, que es quien me heredó este sentimiento de dolor. Porque
Actualmente mucha gente se espanta acerca de las desapariciones, de los asesinatos que están ocurriendo, de la corrupción, pero es que siempre ha existido, porque no leemos la historia. Si nosotros tuviéramos una memoria histórica, nos daríamos cuenta que esto siempre ha ocurrido y dejamos que pase, porque perdemos esa memoria histórica. Mi bisabuelo siguió luchando después de la muerte de Emiliano Zapata, fue perseguido, su familia fue acosada. Mi abuela tenía 18 años cuando ocurrió el enfrentamiento con la policía de Cuautla y con el batallón militar que está ahí en Cuautla, que es el número 24, y se llevaron a su papá y a sus 2 hermanos. Dicen que los torturaron en el Cañón de Lobos en Cuernavaca para que ellos devolvieran esos papeles por los que peleó Emiliano Zapata y todo su ejército. Emiliano Zapata no fue solo. Emiliano Zapata fue un hombre que simplemente creció con el dolor. De la misma forma fue Francisco Franco Salazar y todos los demás. Mi abuela decía, les voy a contar algo que dolía mucho, que el día que se llevaron a su papá y a mis tíos, uno tenía 20 años, el otro 16, Julián y Vérulo. Mi abuela tenía 18 años. A ella la estuvieron torturando para que devolvieran esos papeles, pero ella nunca dijo nada. Y ella escuchó como un militar, un soldado decía, y es Chico Franco, porque así lo conocía el pueblo, el señor Chico Franco. Dice, en cuanto el general le dijo, si me dices dónde están los papeles, voy a dejar ir vivo a tu hijo. El único que no estaba herido, que era Julián de 16 años. Y el jovencito de 16 años le dijo, no papá, no les des nada. Si tú les dices dónde están, me van a dejar ir, pero me van a venadear. Y yo me voy a morir lejos de ti. Vamos a morirnos juntos, porque tú has peleado. Y yo quiero morirme contigo. Esas palabras, mi abuela las recordaba llorando. Yo no los conocí, pero aún así a mí me duelen. Y a mí me duele cuando venden la tierra. A mí me duele cuando un mexicano se viene a Estados Unidos a trabajar. Me duele cuando dicen que México no tiene esperanza. Pero en este trabajo he conocido gente así como Raúl. En México somos mucha gente que está trabajando. No se ha perdido completamente la esperanza. Conozco mucha gente que lucha a su manera. Digo, puedo mencionarte muchos nombres que he conocido en estos últimos 5 años de mi vida, en el que me he dedicado a trabajar de forma comunitaria. Porque yo trabajo en una editorial, pero mi trabajo en la Casa de Cultura es de forma comunitaria. A mí nadie me paga. Y lo hago porque lo siento, yo necesito, es como sentirte viva, porque tengo 2 hijas. La gente que he conocido es gente tan maravillosa que tiene fe y quiere ayudar. Por eso yo estoy con ellos. Yo me pregunto, aquella lucha de ese 1910, después de una dictadura de Porfirio Díaz, después de saber todos los mexicanos que el 85% de todo el territorio está en manos del 1%. Curiosamente, ese escenario, si yo lo traslado al 2016, Brianda, es exactamente lo mismo, peor. Y te voy a manejar este contexto, porque nosotros debatimos a diario los temas de México, y aquí no se puede minimizar una realidad que se vive en nuestra entidad. Morelos, como sucede en Michoacán, como sucede en Guerrero, en una vinculación de los grupos delictivos a los gobiernos en turno conforman lo que se llama narcopolítica, y tienen secuestrado a sociedades enteras.
Y que si tú eres un activista que va contra los intereses de ese grupo en el poder, incrustado con la misma delincuencia, pues te van a desaparecer. Entonces yo te pregunto a ti cuando dices, es que hay esperanza, hay gente buena. Claro que México está lleno, los 120 millones de mexicanos, la mayoría es gente buena, pero hay un adoctrinamiento que no lo podemos ocultar, un adoctrinamiento que surge desde toda la basofia que son los medios de comunicación, incluyendo Televisa, TV Azteca, pero también muchos de los periódicos locales que se prestan a un subsidio, como sucede aquí la sarta de medios de comunicación que dependen de un subsidio y que nunca van a hablar de los intereses que afecta ese subsidio que te patrocina. ¿Crees que en esta distorsión y separación y enajenación de los mexicanos se pueda rescatar un México que está incrustado en una partidocracia llena de mediocres, de los peores parásitos, incluyendo el propio gobernador de ustedes? ¿Crees que podamos rescatar México? Yo sí tengo fe en eso. Dime entonces la base para rescatarlo. La educación. Nosotros, y humanizarnos históricamente. Es muy triste reconocer que la mayoría de los mexicanos no conocemos de dónde venimos, no conocemos nuestro el 90% pasado. Nada más. Exacto. Es más, lo vas a notar cuando te entrevisten. Sí, adelante, dime. Entonces, yo le digo a Raúl, no podemos hacer una lucha de balas, porque las muertes causan mucha tristeza, además de un detenimiento económico, ¿no? Lo que queremos es crecer, desarrollarnos económicamente. Yo creo que la educación es la base para crecer. Yo en mi trabajo, muchos dicen, es que estás casada con el pasado. Es que si no sé el pasado no voy a saber a dónde voy, ni a lo que me enfrento. Entonces yo creo que todos los mexicanos debemos de tomar una conciencia histórica de lo que ha pasado y lo que ha ocurrido a lo largo de los años, de quién fue Emiliano Zapata, Rubén Jaramillo y todos los demás que han luchado de la misma forma, porque tenemos que luchar por no dejarnos jalar por este sistema capitalista y del que nos tiene sometido el gobierno, porque es muy difícil. Yo sé que es difícil el trabajar y decir vamos a dar, no sé, desde un simple taller a un grupo de niños, que trabajar y mantener a mi familia. Yo sé que es muy difícil porque prefieres encerrarte en esa burbuja que solamente tú y el de al lado tuyo está bien y no te importan los demás. Hablando de educación, lo que se proyecta en esta estación, el 99% es educación, educación, educación y educación. No hay otro lema. Pero el 90% de los mexicanos ni siquiera conoce su propia esencia. Fíjate la propia manipulación que ejerce el gobierno mexicano aquí, con réplica en muchas organizaciones. Fíjate lo que pasa. Lo que nosotros criticamos de México se hace réplica aquí. Ahora nos tienen a todos distraídos con la credencialización, cuando sabemos de antemano que emitir un voto no tiene significado para un sistema putrefacto. Y nos controla la partidocracia. Llámese la porquería izquierda, la porquería del centro y la porquería de la derecha. Es exactamente el mismo escenario. Y cuando empezamos a retomar el punto medular de cómo podemos rescatar México, tenemos que partir que la partidocracia es nuestro... Dentro del escenario del contexto mexicano, pues de 120 millones, pues yo creo que la mayoría no somos tan negativos. Yo creo que buscamos un México mejor. Pero aquí va el punto. Y quiero compartirlo contigo, ya que me permite tener el privilegio de que te vincula sanguíneamente a uno de los pocos líderes que yo reconozco en México. Y no te lo digo a ti porque estás presente, lo he dicho siempre, lo he manifestado siempre, pero quiero llegar a un punto. Cuando tuvo la oportunidad, esos jóvenes que tenían la ventaja de haber cursado pues una escuela medio superior y estar en una universidad, cuando tuvieron la oportunidad de elegir a un personaje que pudiese asumir el rumbo de México, porque hicimos un cálculo demográficamente que menos de 33 años en México los jóvenes podían elegir al presidente que se les antojase, sea izquierda, centro, derecha. Aquel movimiento, yo soy 132 que se gestó en la Iberoamericana, ese movimiento que pudo transformar conciencias, no duró 90 días y lo contaminaron. Las autodefensas que entrevisto continuamente, o entrevistaba al doctor Mireles antes de ser puesto en prisión, a Hipólito Mora, que lo entrevistamos casi todas las semanas, a todas las autodefensas que se gestan en municipios como Purépero, Zamora, Michoacán, en Guerrero, gente que sufre
que es muy distante al México que nos venden los políticos, y sin embargo seguimos estando sometidos. Y cuando hacen uso del emigrante, que por cierto nada más lo hacen, su uso fruto económicamente, porque nunca tiene decisiones en la vida política, todavía en programas nos siguen explotando y saqueando como ese tipo de programas. Cuando las regalías que generan las remesas de nosotros, si no existiesen remesas del mexicano, que es ahorita la primera fuente de ingresos en México, déjame decir que México sería un caos, peor de lo que es hoy en día. ¿Cómo interpretar entonces que esa educación puede encontrar la solución de México cuando sabemos que los jóvenes que tuvieron la oportunidad fueron contaminados de la misma forma como tú, como Raúl o como yo, nos contaminamos los adultos? ¿No crees que lo que debemos de romper es toda esa escoria de grilletes culturales que traemos arrastrando, de sometimiento, de sumisión, de suponer que siempre va a llegar alguien a solucionar los problemas, y que a pesar de que nosotros podemos ser la mayoría, dos individuos nos controlan todo? ¿Cómo es posible que un grupo delictivo en una comunidad, 5 desgraciados, tengan atemorizada, sometida a comunidades de 5 o 10 mil personas? Si vamos a perder 3 vidas, bueno, perdemos 3, pero se benefician quizá 993. ¿Cómo es posible que comunidades de 5 o 10 mil personas los tengan sometidos al crimen organizado 5 o 10 individuos? ¿Por qué? Por esos grilletes culturales que los mexicanos traemos arraigados generación tras generación de sometimiento. Dicen que el mexicano vive de la mercadotecnia celestial, cuando Dios quiera, como Dios quiera, porque así lo quiso Dios. ¿Y nosotros? ¿Tú qué opinas de esa filosofía? Desafortunadamente el paternalismo que existe en la mayoría de los mexicanos es muy difícil de quitar. O sea, yo lo vivo día a día ahí en mi comunidad. Digo, cuando yo iniciamos el proyecto de la Casa de Cultura, a mí la única forma de conseguir un recurso fue a través del gobierno federal. Ahora que ya está construida, me dicen, pues pídele al municipio dinero para funcionar. Yo sé que eso no es la forma. Yo trabajo programas de gobierno, así como dices 3x1. Yo soy técnico habilitado en Zagarpa. Yo bajo recursos para la gente. Y me he topado con que si no soy amiga de cierta persona, pues entonces no voy a salir beneficiada, ¿no? Y además me he topado con la sorpresa de que cuando les platico a la gente acerca del proyecto, hay gente que dice, es que creo que ya participé. ¿Y cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama la entidad? No saben. O sea, el ciudadano mexicano, cuando le dicen, te vamos a bajar un recurso de 200,000 pesos, ah, sí, ¿dónde firmo? Y no es así. Yo le digo a los grupos con los que yo trabajo, les explico las reglas de operación, les explico los beneficios y las responsabilidades que van a tener a recibir un recurso. Y me molesta así muchísimo cuando me entero que existen organizaciones que les bajan recursos pidiéndoles el famoso diezmo, que ni tan siquiera es diezmo porque es el cuarentesmo, les quitan casi la mitad del recurso y ellos lo aceptan. Porque tenemos esa cultura desde Ban Rural. Es un paternalismo. No, y la predisposición a que ese recurso, mi crítica es al gobierno, pero también mi crítica es a la ciudadanía. Fíjate la capacidad de recepción que tiene. Hablar de recursos es hablar de distorsión de los recursos mal utilizados cuando emprendes hasta un proyecto productivo. Es más, Ban Rural enfermó tanto a nuestra sociedad, en México hablo específicamente, que bastabas que te pusieses de acuerdo con el inspector para decir, dalo de pérdida esta siembra. Y así vivieron. Vivimos también de parásitos muchos sectores de la población mexicana. Déjame platicarte una anécdota de la historia para que veas lo falsa y distorsionada que es la historia mexicana y me das tu punto de vista. ¿Por qué hay tantos mexicanos en los Estados Unidos de América? Todos nos quedamos en el... Creamos ídolos de frituras, que Chávez, que no sé... La gente ni siquiera sabe la historia ni del liderazgo latino aquí. Fíjate las estupideces que se cometen. La gente nos ha vendido que si alguien fue el defensor de las clases más vulnerables se llamaba Lázaro Cárdenas, el Tata Lázaro Cárdenas. Es más, hasta llora la gente cuando hablan del Tata Lázaro Cárdenas y no se detiene a pensar. Es más, el sueño de Emiliano Zapata se culminó con más de 2 millones de reparto de hectáreas que hizo Lázaro Cárdenas al campesinado mexicano.
Y con la expropiación petrolera, que el 18 de marzo nos vendieron la idea de que él rescató a la empresa mexicana, pero se olvidó decirle a la historia, si bien quitó las instalaciones, se dio la comercialización, que eso es peor que haber expropiado el petróleo. ¿A qué voy con esto? 1940 termina su mandato. Fíjate qué curioso. El fenómeno de los braceros es a inicio de los 40. Si yo a una persona le repartí lo que soñaba, Emiliano Zapata, tierra, su terreno, era porque iba a ser autosuficiente para poder encontrar en ella el sostenimiento de su familia. ¿Por qué entonces llegaron a este país en el programa Braceros millones de campesinos? Esos campesinos por los que se creó la Revolución Mexicana, esos campesinos que esperaban un trozo de tierra para poder dar abastecimiento, sostenimiento a tu familia. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera en esos líderes que hemos conformado en la historia de México tienen una razón de ser, es un beneficio de intereses. El programa Braceros surge, pero con el 99% del sector del campesinado mexicano, y que después el propio gobierno, en el retorno al terminar la Segunda Guerra Mundial, fueron los más golpeados por el propio gobierno con deportaciones y por la aceptación del gobierno en turno de México. ¿Dónde demonios, siempre yo me pregunto, está la lucha de ese gran personaje llamado Emiliano Zapata? ¿Dónde quedó, Brianda? A ver, dime, según tú, ¿dónde quedó? ¿En qué se ve reflejada? Dímelo, porque yo no lo veo. Dime, esa lucha que se partió el alma, que movilizó a los campesinos, que traían una insignia, tierra o libertad, esa lucha, porque déjenme decirles algo que poca gente sabe. ¿Cómo es posible que México, después de la independencia, al independizarse por aquel pseudo padre de la independencia que también los han hecho creer en Miguel Hidalgo, y que se les olvida decirnos que en uno de los gritos el día de la independencia, por eso yo no festejo el 15 de septiembre, porque es una mentira más, también gritó viva Fernando VII? ¿Qué no se supone que Fernando VII era el rey de España? ¿Cómo demonios voy a gritar en la emulación de la independencia viva Fernando VII si el tipo era de quien me quería liberar? Nomás que la gente no lee. El otro punto, para llegar al punto medular al que quiero llegar, es esto. ¿Cómo entender que esa lucha de esos grandes hombres se ve reflejada en la realidad de los mexicanos de hoy? Porque hoy tenemos 50 millones de pobres, Brianda. Y aunque tenemos jóvenes educados en nivel medio superior, perdóname, pero llevan una postura de educación tan adoctrinada que los convierten en ignorantes, por ni siquiera conocer lo que comentabas hace un momento, su propio pasado. ¿Qué es el legado? A ver, dime dónde lo veo, el legado de esas luchas. ¿Dónde? Porque yo no lo veo. Dímelo dónde está. Está perdido en los libros que no leen. Y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que es educación propia, no la que te enseñan en la escuela. Porque en la que te enseñan en la escuela no va a ser suficiente. Por el sistema que se tiene, ¿no? Educativo. Digo, yo tengo 32 años y en mis 32 años no te puedo decir que he encontrado un profesor decente hasta antes de... Digo, en la primaria sí, porque ahí te pegaban, ¿no? Con la regla, ahora ya no. Es muy triste aceptar que la lucha pues simplemente se quedó en los libros, y muchos de los que hablan de Emiliano Zapata no conocen la raíz y la razón de por qué Emiliano Zapata inició una revolución. Pero Emiliano Zapata tenía 300 años atrás de pelea. O sea, Anenecuilco es tiene una lucha anterior. Sí, un pueblo que tiene los documentos, entre los documentos que defendía mi bisabuelo, claro, venían documentos de 300 años atrás, ¿no? De lucha legal, porque era una lucha legal de pedirle a cada gobernante que entraba, cada gobernante que salía, presidente, autoridades, que el grupo el pueblo de Anenecuilco pidiendo que se le devolvieran sus tierras, y fueron 300 años de lucha legal. Por eso es que se levantó en armas. O sea, esa generación de Emiliano Zapata, contando a mi bisabuelo y a todos los demás, eran de la misma edad. Ellos crecieron, y a los niños crecían enseñándoles la historia. Yo recuerdo que mi abuela me decía que su papá y su tío se sentaban en la iglesia con el grupo de ancianos, el consejo de ancianos, a hablar sobre esos documentos y sobre lo que había ocurrido.
esa leyenda de que a los 10 años Emiliano Zapata le dice a su papá, ¿por qué nos están quemando la casa? Pues el papá le dice, pues porque son los poderosos, ¿no? Nos están quitando las tierras. En ese tiempo había una unión en el pueblo, en el que todos se conocían y todos se apoyaban, todos compartían el mismo dolor. Ahora todo es tan individual, no te importa. No, dilo, indiferente. Sí, son totalmente... Son inmunes. Sí, porque, digo, por ejemplo, cuando pasó lo de la guardería ABC, los 43 y todo, todos lo ven en la tele como si fuera una película. Ah, no, nos que no indignamos, está, ajá. pero no hacemos nada. Exacto, o simplemente no pasa nada, porque no te está pasando a ti, no te duele a ti directamente porque no es uno de tus hijos, no es tu primo, no es tu hermano, no es nadie. Y esa indiferencia al dolor ajeno es increíble en nuestro país, y más porque, digo, yo leo y veo cómo se vivía antes. Yo le digo a mi mamá, me gustaría vivir antes para poder sembrar. Los ejidatarios apoyaban. Si la cerca estaba tirada y pasaba uno y la veía tirada, la levantaba y simplemente le iba a decir al otro ejidatario, oye, ya te levanté la cerca, oye, se te escapó una vaca, oye, estaba sucio tu apantle, pero no es eso el sistema, Brianda, que nos permite que tengamos esa indiferencia, esa inmunidad a lo que sucede. Por ejemplo, todos se olvidan de un fenómeno que se está suscitando en México y que a mí sí me preocupa. Aquí nos asustamos, Raúl Álvarez puede ser testigo de las películas de terror que nos vende Hollywood, ¿no? Desde hace ya Masacre en Texas, nos asustaba la manera como decapitaban al individuo, al protagonista. En México, niños de 15 años, de 18 años, niños por $100 van sin sentimiento y dolor a asesinar a una persona. Ya no tienen ese sentimiento. El valor a la muerte, por ejemplo, que se vive en estados como Michoacán o Guerrero, es impresionante, es insignificante. Y lo que dice Brianda, no llega a nosotros y le está pasando al vecino, al amigo, al primo. A mí no me va a pasar. Ese es el concepto que tenemos. Pero somos tan indiferentes que aquí mismo, fíjate bien, en Estados Unidos, todos se quieren joder, todos, con sus mismas estúpidas, mediocres actitudes, todos se quieren joder. Y a final de cuentas, somos 55 millones de latinos aquí, un país inmerso en otro. Somos la segunda población más importante del planeta Tierra después de México. ¿Y sabes qué significamos para este país? Nada. Que cualquier candidato, llámese republicano o demócrata, el demócrata nos utiliza y nos vende una idea de inclusión. Pero a la hora de la verdad, mira, el que representa hoy al gobierno de Estados Unidos es el máximo deportador, se llama Barack Obama. Otros vienen y nos atacan como racistas. Un Donald Trump, un Ted Cruz nos dice que nosotros somos los males de este país. ¿Y sabes qué hacemos nosotros como liderazgo? Nada, como sucede en México, nada. Están divididos todos los sectores que existen en la República Mexicana por disque partidos políticos, por dadivas que alguien ya lo tiene en un programa, en un puesto y dicen, hey, si quieres permanecer ahí, tienes que estar calladito. Oye, pero yo no estoy de acuerdo contigo. No me importa, si no, dejas de percibir. Quiere decir que el hambre nos sigue consumiendo años después de aquella revolución, siglos después de aquella independencia. Entonces, ¿qué demonios hemos avanzado como mexicanos? Yo me pregunto. ¿Qué, Brianda? Pues me dejaste sin palabras.